La monja es una mujer que ha recibido de Dios la vocación de dedicar toda su vida a la fe y al servicio de los demás, ofreciendo ayuda y hospitalidad a los más necesitados. Pero no todas son así. Hoy veremos algunos comportamientos absurdos de estas señoras y se sorprenderán de la verdad. Cecily Bombeck nació en un pequeño pueblo belga. A los 15 expresó el deseo de convertirse en monja y entró en la Congregación Apostólica de San José, cerca de Western, en Flandes. Vivió en su claustro y pasó la mayor parte de su vida posterior trabajando en el hogar de ancianos de la ciudad. Ahora ella era la hermana Gottfrieda y pronto se ganó una reputación y ascendió en las filas de la orden hasta que fue nombrada Madre Superiora. Representó a su orden muchos años en el hospital y en la comunidad en general. A mediados de los 70 se desempeñó como jefa de geriatría dentro de un hospital público belga, pero el comportamiento aberrante de Bombeck comenzó después de una operación para extirpar un tumor cerebral. Aunque la operación aparentemente fue un éxito, sus colegas notaron un cambio extraño en ella. Ella se estaba recuperando, pero después de la cirugía, a la mujer le administraron morfina para aliviar el dolor, algo a lo que se volvió adicta. Empezó a tener varios amantes para drogarse y mantener cierto nivel de vida. También comenzó a robar dinero a sus pacientes ancianos, luego mostrando sus tendencias sádicas y en varios casos torturando repetidamente a sus propios pacientes. La revista Time informó que Bombeck finalmente fue arrestada gracias a los esfuerzos de otras monjas que trabajaban en el pabellón geriátrico, que habían registrado una serie de muertes misteriosas y otras irregularidades. La monja fue acusada oficialmente de matar a 3 pacientes. Cuando se le preguntó por qué, su respuesta fue que eran demasiado ruidosos por la noche. Incluso admitió públicamente que mató solo a esos 3 pacientes, pero se cree que pudo haber matado a más de 30 ancianos residentes de esa instalación durante un lapso de 2 años, entre 1976 y 1978. La hermana Gottfrieda fue declarada no apta para ser juzgada y fue internada en un centro geriátrico. El orfanato católico de St. Joseph en Burlington, Vermont, cuidó a cientos de niños huérfanos a cargo de la diócesis católica de Vermont. La instalación abrió por primera vez a mediados del siglo XIX y cerró sus puertas en 1974. En 1993, Barkwing recurrió al abogado Philip White, contándole su historia. Dijo que se acababa de casar, y cuando su esposa vio sus genitales, jadeó sorprendida por las terribles cicatrices. En la década de 1950, cuando era niño, había pasado un tiempo en el orfanato de San José dirigido por las monjas de la Providencia. Era un lugar oscuro, miserable y aterrador para vivir. Barr recuerda haber visto una niña siendo lanzada por las escaleras, viendo cómo la sangre comenzaba a gotear de su nariz y oídos, cosa que revela signos de daño cerebral. También había visto un niño siendo sometido a terapias de electroshock y niños golpeados una y otra vez. En su caso, Bark fue arrastrado por una monja debajo de las escaleras y luego de ser acariciado vigorosamente por ella, le cortó los genitales con algo filoso. No estaba seguro de lo que era, pero recuerda haber visto mucha sangre por todas partes. Su esposa lo animó a buscar ayuda, recibir terapia y obtener una disculpa del orfanato. Trató de hablar con 2 sacerdotes de la diócesis, pero no obtuvo nada, por lo que decidió demandarlo, comenzando lo que sería uno de los casos de abusos más llamativos y perturbadores de la historia, provocado por un orfanato de los Estados Unidos. Por lo que otros sobrevivientes del orfanato también se presentaron compartiendo su historia. Sally Dale estaba entre los sobrevivientes. Por mucho tiempo mantuvo en secreto todas las cosas que había vivido en el orfanato,
pero cuando descubrió que otras víctimas comenzaron a presentarse, decidió contar su experiencia. En el pasado, se vio obligada a comer su propio vómito. Recuerda claramente que vio a un niño pequeño siendo empujado por una ventana hacia su muerte, viéndolo volar y aterrizar frente a ella. Al mismo tiempo, recuerda a una monja que había arrojado a un niño al lago desde un barco, ya que aparentemente este era el método utilizado para enseñar a los niños a nadar. Pero en esta ocasión, sin embargo, el niño desapareció entre las olas. No solo Sally se atrevió a contar los abusos y presuntos asesinatos que tuvieron lugar en el orfanato. Otros chicos que habían vivido allí hablaron de palizas, castigos crueles y abuso sexual sufrido por las monjas. Una niña fue severamente castigada, golpeada con un palo y quemada en las yemas de los dedos, solo por robar dulces. Las monjas habían golpeado a un niño en la cara y luego ponerlo frente a un radiador hasta quemarse. Otras monjas pusieron a los niños de cabeza afuera de una ventana. Otros fueron atados a sus camas sin colchones y golpeados. Y otra monja sostenía a un niño muy pequeño bajo el agua hasta que se quedara sin aliento. Hay tantas historias que es difícil escucharlas sabiendo que esto les sucedía a niños pequeños y eran perpetrados por monjas. En los años 90, las declaraciones de Dale y otros testigos no surtieron efecto y se archivaron por un juez. Otros testigos fueron silenciados por la iglesia, que los retuvo pagándoles para no causar un escándalo. El hecho de que esos testimonios llegaran muchos años después, lamentablemente, no favoreció la veracidad de la causa. Pero algunas circunstancias prueban que lo que cuentan los antiguos huérfanos de San Joseph podría ser verdad. Por ejemplo, 5 de los 8 sacerdotes que supervisaban el San José fueron denunciados por abuso, por lo que surgió un renovado interés por el caso. Cuando un artículo de BuzzFeed publicado en 2018 discutió el caso de San Joseph, la diócesis de Burlington y Monseñor John McDermott, quien reconoció los abusos declarado en el artículo de BuzzFeed, diciendo que no se podía cambiar el pasado, pero la diócesis estaba haciendo todo lo posible para garantizar que los inocentes estén protegidos. Patricia Cahill tenía solo 16 años cuando confió en la hermana Eileen Shaw, un miembro de las Hermanas de la Caridad de New Jersey, contándole que su tío sacerdote había abusado de ella desde que tenía 5 años hasta los 13. Patricia, que no era particularmente cercana a su familia, idealizó a la monja como una mentora y alguien en quien pudiera confiar. La monja, que entonces tenía 36 años, supuestamente la bañó con atenciones, comprándole regalos y llevándola de viaje. A medida que avanzaba el tiempo, arrastró a la adolescente a un mundo de juego, sexo, alcohol y drogas. Según Patricia, otras monjas del convento debieron saber lo que estaba pasando, ya que siempre la habían llevado por las escaleras traseras para disimular, pero a pesar de ello, no hicieron nada al respecto. La monja controlaba su vida, diciéndole que no saliera con hombres y disuadiéndola de hacer amistad con sus compañeros y profesores. Atrapada en esa relación, cuenta Patricia que años de abuso la han dejado con muchas luchas emocionales y confusión sobre su identidad sexual, encontrando consuelo en el alcohol y las drogas, sumergiéndose en años de adicción mientras luchaba contra los pensamientos suicidas. Renunció a su trabajo de docente en la escuela Cecilia, donde la hermana Shaw era la directora. Continuando con este patrón, rompían y volvían a estar juntas durante varios años, antes de que pudiera reconocer que la conducta de la monja era un modelo de abuso. Durante los años 90, finalmente recurrió a un abogado. En 1994 se puso en contacto con las Hermanas de la Caridad, que en respuesta sacaron a la hermana Shaw del ministerio. La víctima Patricia Hill recibió una compensación de $70,000 por todo el abuso sufrido. Sin embargo, se descubrió 10 años más tarde, en 2004, que la hermana Shaw todavía trabajaba para la comunidad de caridad en New Jersey, y según los informes, en 2019 todavía era monja, pero tenía un acceso limitado al ministerio externo, aunque todavía recibe apoyo.
Sol Luz Amparo Granada era una monja popular que vivía y trabajaba en una zona de alto riesgo en Bogotá, Colombia. Ella era muy conocida en la zona por su destacado cabello rojo y ojos azules, y por su trabajo de caridad con prostitutas y otras personas que vivían en las calles. Lamentablemente, en noviembre de 1999, su cuerpo fue maltratado, quemado y desmembrado, encontrado al costado de una carretera. Los oficiales quedaron horrorizados al ver el alcance del asesinato. Se tardó 5 meses en identificar a la víctima. La hermana Granada había recibido varios golpes en la cabeza. Trabajando en una zona de alto riesgo, pudo haber sido numerosa la cantidad de personas sospechosas. Pero las sospechas pronto cayeron sobre una monja que vivía al lado de ella, la hermana Leticia López. Aunque López negó tener conocimiento del asesinato, fue absuelta cuando fue al juzgado. Después del juicio, las autoridades pidieron ayuda al FBI. Cuando intervino el FBI, se enteraron que las paredes de la habitación de López tenían rastros de sangre, y había un rastro de sangre que identificaba que su cuerpo había sido arrastrado fuera de la habitación. Entonces, la mujer fue arrestada nuevamente y esta vez fue sentenciada a 14 años de prisión. También se piensa que López pudo haber estado involucrada en un grupo de vigilantes que estaba matando prostitutas y drogadictos. Al menos 21 prostitutas habían sido asesinadas en la zona en los últimos años. Sin embargo, López nunca mencionó pertenecer a ningún grupo de autodefensas. Las Hermanas Pobres de Nazaret era una congregación católica romana con sede en Londres, Inglaterra, desde hace casi 100 años. Los miembros viven en las casas de Nazaret en los países de habla inglesa en todo el mundo, como lo son Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. El hogar dirigido por monjas atiende a niños huérfanos y abandonados, siendo un refugio, pero para los niños dentro era un lugar de horror y miseria. A pesar de sus casi 100 años de existencia, fue recién en 1998 cuando pronto surgieron las primeras denuncias de abusos contra la Casa de Nazaret en Escocia. Decenas de antiguos residentes de Aberdeen y Glasgow denunciaron abusos de palizas y abusos de las monjas que dirigían sus respectivas casas en Nazaret, en Australia. Se publicó un informe que detallaba la brutalidad y la tortura que vivían estos niños en las casas de Nazaret. Los abusos duraron más de 90 años y terminaron solo en 1976. Según el informe, los niños pequeños fueron atacados regularmente en todos los sentidos. Uno tenía sus piernas quemadas con atizadores al rojo vivo, mientras que a otro le arrancaron las uñas con un par de tenazas. Otro fue escaldado con agua caliente, y muchos otros estuvieron encerrados en cuartos oscuros sin luz ni ventilación. La policía y los burócratas sabían de los abusos, pero nunca hicieron nada al respecto. Al tiempo, Vera Wilshire y Jane Rare afirmaron haber sido repetidamente torturadas. Vera una vez fue golpeada tan brutalmente que tuvo que permanecer en la enfermería durante 5 semanas. Cuando su tía vino de visita, la amenazaron para que no dijera nada. Nancy Willoughby dice que mientras estuvo allí, las palizas eran algo normal. Los obligaban a limpiar y a trabajar todo el día y todos los días, ya que las veces que no lo hacían eran heridos o golpeados. A ninguna de las monjas les importó obligarlas a comer su propio vómito, y le daban palizas repetidamente si mojaban su cama. Joseph Curry ha dicho que ha sido abusado varias veces desde que era voluntario en 1967, por lo que en 2003 trajo un abogado a la casa en Nazaret, a su antigua habitación, donde detrás de un trozo de madera contrachapada había escondido una carta que había escrito 26 años atrás detallando todos los abusos que había vivido. En el 2000, una monja fue condenada por malos tratos, pero como era una anciana, no fue encarcelada. Solo la amonestaron, como otras monjas, que a pesar de las implicaciones y otros varios delitos, no cumplieron una condena. Entre ellas, incluida la hermana Kevin, de quien no te puedo dar muchos detalles porque YouTube me podría bajar el video.
pero perpetró violencia por años a una niña hasta que quedó embarazada, obligándola a abortar, haciendo saltar a su hermana menor sobre su vientre varias veces. Una investigación oficial descubrió que las hermanas de Nazaret sometieron a los niños a malos tratos, humillaciones y a veces hasta violencia de depravación extrema, en lugar de brindarles bondad, virtud y cariño, por lo que ser asociado con ser monja distribuye miedo, ira y odio por la brutalidad que causaron en aquellos años, dándoles una horrible vida de ruinas, daños y sufrimientos a estos innumerables niños.